Hola gente, ¿qué tal? Pues este es mi primer vídeo sobre bisexualidad y nada, pues en este vídeo voy a hablar de tres temas principales, de la bisexualidad en sí, de la bifobia y de las políticas bisexuales. ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo? Pues precisamente, bueno, por un motivo principal. Todos los vídeos, o muchos de los vídeos que he visto en YouTube sobre bisexualidad, sobre todo aquellos vídeos en castellano, pues son bastante disparatados. Hablan sobre la bisexualidad de una manera bastante sesgada. Y me estoy refiriendo a los vídeos que son publicados por personas monosexuales, por personas que no son bisexuales y se permiten hablar de bisexualidad y de bifobia. Por favor, no hagáis esos vídeos. Y si los hacéis, bueno, pues informaos antes y respetad un poco pues un movimiento social determinado, que es el de el de las personas bisexuales, ¿no? Una cosa es ser aliado o aliada y otra cosa es avasallar. Bueno, esos vídeos, pues sí, están muchas veces basados en la anécdota, en la broma fácil, en el exotificar una realidad que es la realidad de las personas bisexuales y bueno, pues son bastante problemáticos. Bastante problemáticos y no es que quiera aquí yo moralizar, es en plan cura, en absoluto, sino más bien, pues eso, que os pongáis un poco las pilas. Y pensad un poco sobre vuestros propios privilegios antes de hacer estos vídeos, sobre la opresión que podéis estar perpetuando al hacerlos, no sé, vuestros objetivos, mil temas que uno tiene que tener en cuenta antes de lanzarse a la piscina, ¿no? Dicho esto, hay también algunos, ¿cómo se dice? Algunos vídeos hechos por personas bisexuales en sí, muchos desde el cabreo, ¿no? Porque es lo que hay, pero no, que sí, que están bastante bien, ¿eh? Entonces no es que sea todo horrible y fatal, ¿no? Hay cosas que están bien. Bueno, pues en este vídeo pues quiero poner mi granito de arena en este, pues en este contexto, ¿no? Sobre lo que es la bisexualidad. Bueno, me llamo Miguel, alguna gente me conoceráis, otros no. Bueno, pues aquí estoy. Eh, eh, lo que es la bisexualidad, bueno, yo tampoco es que tenga el patente de lo que es la bisexualidad, no tengo la definición de lo que es la bisexualidad. Sí puedo hablar sobre mi orientación sexual, que la califico como bisexual, es lo único que puedo hacer, ¿vale? Entonces, hay tantas bisexualidades como personas bisexuales. Con esto quiero decir que la definición de bisexualidad es una definición que las personas bisexuales hemos acordado porque hemos hablado, nos hemos puesto, pues, ¿cómo se dice? Nos hemos puesto de acuerdo con diferentes puntos y bueno, hemos hecho una definición general que más o menos engloba todas nuestras identidades sexuales. Esto no quiere decir que se pueda esencializar, que se pueda eh, inscribir, ¿no? Un significado a una palabra, ¿no? Un significado de bisexualidad, como muchas personas que no son bisexuales dicen, no, porque la RAE dice que... Entonces van a la RAE y dicen que bisexual significa hermafrodita, o que bisexual en latín, bla, 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 no sé, utilizando argumentos etimológicos que siempre son bastante... Vamos a ver, delatan más bien la ignorancia de la persona que utiliza tantos esos argumentos, porque se podría utilizar la misma lógica para hablar de salario, que originariamente era un kilo de sal, para hablar de hipopótamo, hipo significa en griego, o hipos, significa en griego caballo, ¿no? Un hipopótamo es un caballo de río. Pues no etimológicamente sí, pero... mm, no sé, muchos disparates. Gimnasia, gimnos, en griego significa desnudo, o sea, porque los griegos hacían gimnasia desnudos, o sea,
pero eso no quiere decir que hoy en día vayas a un gimnasio en pelotas, ¿vale? Los mismos argumentos etimológicos, esencialistas, ¿no? Se han utilizado, pues, se utilizaron en el 2004, 2005, sí. Las personas que estaban en contra del matrimonio igualitario, porque matrimonio refería a madre y, bueno, que no, que no. Que las definiciones de los términos que usamos para identificarnos a nosotros mismos, pues eso, son construidos según diferentes formas de ver la realidad y diferentes formas de comunicarnos. No se puede, por favor, no digáis que la bisexualidad es A o B, o que la pansexualidad es A o B, o que la homosexualidad es A o B, faltando el respeto a la autodefinición que tienen estas personas de su identidad sexual. Bueno, eso es lo primero. ¿Qué más quería decir? Sí, bueno, se ha hablado mucho de la bisexualidad como un concepto paraguas. Es en base al modelo que en su día hizo Lille Skevet. Lille Skevet fue una persona, pues, que era activista bisexual. Lille Skevet ya no se identifica como bisexual, pero bueno, hizo un modelo donde se hablaba del concepto paraguas de bisexualidad, ¿no? Ese modelo fue plagiado más tarde al inglés, y del inglés se volvió a traducir al castellano, y ¡boom! De repente fue como el no va más, ¿no? Quizá porque viniese del inglés, pero no sé. En fin. Que en general creo que tenemos que valorar más lo que producimos nosotras, lo que hay en nuestras culturas, que son muy ricas y no tenemos mucho en cuenta. Tendemos mucho a traducir cosas en inglés y no. Muchas veces, más que ayudar, pues la acabamos jodiendo un poquito. Entonces, bueno, pues el paraguas de bisexualidad, yo estoy en contra de ese paraguas. Estoy en contra porque no me gustaría que una persona pansexual hiciese el paraguas de la pansexualidad y pusiese la bisexualidad bajo ese paraguas. No, o sea, no me parece adecuado. Lo que sí veo, que la bisexualidad es un término polisémico. Es decir, que la bisexualidad significa diferentes cosas para diferentes personas. Entonces, la bisexualidad puede significar atracción hacia hombres y mujeres, o la atracción hacia dos géneros, o la atracción hacia todos los géneros, o atracción hacia las personas independientemente de su género, o, bueno, puede significar muchas cosas. Para mí significa atracción hacia todo el espectro humano, es decir, me gustan las personas en una gama de colores muy amplia. Y en esa gama de colores podemos poner el género, el sexo, la orientación sexual, la raza, la inteligencia, el color de ojos, el olor, el estilo, el humor, yo qué sé, mil historias más que vamos, que es difícil categorizar porque son muchas cosas. Entonces, esas cosas combinadas pues hacen que a mí esa persona, en función de cómo yo soy, me atraiga o no. Y no siempre me atraen, por ejemplo, los ojos azules, o no siempre me atraen las mujeres, o no siempre me atraen las personas con un cierto olor o con una cierta aura, ¿no? No sé. No siempre me atraen los mismos tipos de personas, depende del momento. En cambio, para las personas monosexuales, bueno, esas personas creen en... O sea, yo trato un poco de entender la monosexualidad, ¿no? Pero estas personas un poco parten de la base de los sexos. O sea, los sexos son como su base. Entonces te atraen o los hombres o las mujeres. Las personas monosexuales normalmente creen en dos sexos. Entonces, luego te puede gustar un tipo de hombre o un tipo de mujer, pero vamos, los sexos como conceptos base son los que estructuran tu sexualidad de una manera dicotómica. Entonces es un poco como las personas monosexuales funcionan. Que para mí todavía es un misterio, pero bueno, vale, están ahí las personas monosexuales y dando la brasa todo el tiempo. Vale.
¿Qué pasa? Que bueno, que la forma de ver la realidad de las personas monosexuales no es exclusiva de las personas monosexuales. También hay personas bisexuales que ven la realidad de esa manera, en función al género o al sexo. De hecho, la mayoría de las personas bisexuales que conozco definen su orientación sexual en base a un sexo. Entonces, yo muchas veces, pues, no me siento muy identificado con el movimiento bisexual, ¿no? Bueno, que parte de una simbología, parte de un vocabulario, parte de una forma de ver la realidad muy centrada en el sexo o en el género. Eh, a mí me da igual que digan un sexo, dos sexos, tres, cuatro, independientemente del sexo, ya se parte del sexo o del género como, como punto de partida. Y es que a mí el sexo o el género no es para nada el punto de partida. Es una categoría, una cualidad más. Entonces, bueno, vale. Eh, las personas bisexuales, pues, o las personas que nos identificamos como bisexuales, a pesar de la variedad que hay de orientación sexual o de la forma de entender nuestra orientación sexual, bueno, tenemos una experiencia común de opresión, que es el monosexismo, ¿vale? El monosexismo es la estructura de poder que produce, o sea, es un sistema de opresión que produce una discriminación específica, que es la bifobia. También puede producir panfobias, claro, o otros tipos de fobias. Pero bueno, centrémonos en la bisexualidad. El monosexismo, pues, afecta la realidad de todo el mundo continuamente, de una manera directa, indirecta, consciente, inconsciente, está siempre allí. El monosexismo estructura la sociedad de una manera muy específica. ¿Y cuál es esa manera? Bueno, el monosexismo defiende la doctrina, la ideología, la gilipollez de que o te gusta un sexo o el otro, o sea, te puede gustar un sexo o si no estás mintiendo. Es decir, si te gusta más de un sexo, eh, es que o eres una mezcla de algo, o es que estás mintiendo, o es que no existes, o es que te tienes que aclarar las ideas, o estás en una fase, porque eso no puede ser. A ti te tiene que gustar un sexo específicamente. Entonces, todo lo demás es muy raro. Esto que en apariencia es un tema baladí, estúpido, tontito, no es tan estúpido, porque crea discriminación y opresión hacia las personas bisexuales. ¿De qué manera? Pues de muchas. Por ejemplo, hubo un caso de una mujer de África Oriental que pidió asilo en Europa, pidió asilo porque, bueno, pues era bisexual y su marido la sometía a violaciones correctivas, porque su marido la quería curar desde su lesbianismo. Bueno, en fin. Ella, pues a ella le denegaron el asilo. ¿Por qué? Porque estaba casada con un hombre y era bisexual. Y es que era absurdo, porque por un lado, pues vamos, la estaban acribillando por todas partes. Y bueno, yo he ido a diferentes conferencias LGTB donde, bueno, el asilo para personas bisexuales es un misterio, no, que no está ni reconocido. Y es el problema de fondo que, por ejemplo, en diferentes estadísticas que se hacen, bueno, los criterios de selección de diferentes tipos de categorías de personas están basados en un sesgo monosexista, donde puede ser o homosexual, u homosexual o heterosexual. Bisexual no está, no está incluido. Entonces, claro, esto crea unas estadísticas que no abarcan o no tienen en cuenta la opresión que sufren las personas bisexuales. Otro tema importante aquí es que las personas bisexuales no solamente, o sea, no se puede entender la bisexualidad por analogía a la homosexualidad en absoluto. O sea, son sistemas que se podría decir antagónicos. Es que es todo lo contrario. Entonces, la homofobia y la bifobia, no se puede entender la bifobia por analogía a la homofobia, porque es que responden a dinámicas de poder y de dominación totalmente diferentes. Otra cosa es que una persona pueda sufrir homofobia y bifobia, pero
es muy diferente la bifobia y la homofobia. Por ejemplo, la bifobia, basada en el monosexismo, se basa en que las personas bisexuales no existimos en absoluto, ni en la vida pública, ni en la vida privada, ni en ningún sitio, ni en el subconsciente colectivo, nada, cero, no existimos. Entonces es difícil que vayas por la calle y te griten bisexual, porque no, la gente no... Entonces, claro, no hay un insulto específico hacia las personas bisexuales en ciertos contextos. ¿Por qué? Porque no existimos. Eso no quiere decir que no suframos opresión, ¿vale? Por ejemplo, en los países que tienen una herencia de colonización británica, en muchos países que tienen una legislación que condena las relaciones sexuales entre dos hombres, ¿vale? Y en muchos de esos países no se condena la relación sexual entre dos mujeres. ¿Por qué? No porque las mujeres tengan más privilegios que los hombres en esas sociedades. No, es todo lo contrario. Es porque en esas sociedades ni siquiera se puede pensar que las mujeres tengan una sexualidad independiente, autónoma. Entonces no hay necesidad de legislar sobre ello, ¿vale? Entonces es un poco lo que pasa, bueno, salvando las distancias con la bisexualidad. Entonces es difícil hacer estadísticas sobre algo que no existe. Entonces lo que pasa muchas veces con la bisexualidad, para analizar la bifobia, lo que hay que usar muchas veces no son datos específicos, es hacer un análisis. Bueno, en términos académicos, Foucault lo llamaría la arqueología del saber. Es un análisis para ver qué discursos han sido creados y esos discursos en base a qué ideas de poder o en base a qué dinámicas de dominación han sido estructurados y qué es lo que ha sido marginado, qué es lo que ha sido omitido, qué es lo que no ha sido expresado, ¿no? Y creo que para entender la bifobia hay que entender mucho, hay que tener un entendimiento bastante bueno de lo que es la opresión indirecta y estructural. Entonces, muchas personas bisexuales desarrollamos lo que es una doble conciencia. Una doble conciencia es cómo la sociedad nos ve en base a mitos, a tonterías, ¿no? La sociedad nos ve de una manera muy específica y muy estereotipada, sin que realmente las personas bisexuales sean visibles. Eso es bastante curioso, ¿no? Es lo que llamó Iris Marion Young el imperialismo cultural. Ciertos grupos sociales que son invisibles en la esfera pública, pero aún así la mayoría de la sociedad tiene una idea muy concreta de esos grupos. Podemos hablar de bisexuales, podemos hablar de personas gitanas, por ejemplo, podemos hablar de otras minorías, ¿no? Bueno, vale. Sí, entender qué es la opresión simbólica estructural es bastante importante para entender la bisexualidad. Porque esa opresión simbólica estructural realmente tiene un efecto en las personas bisexuales y en nuestro bienestar. Hay diferentes estudios, por ejemplo, en San Francisco, en el Reino Unido, también en Dinamarca se produjeron diferentes estudios donde se ve que las personas bisexuales sufren un mayor aislamiento, sufren mayor índices o sea, tienen mayores índices de suicidio que las personas monosexuales. ¿Y por qué? Bueno, pues hay unas causas muy específicas. Las causas no son siempre tangibles. Es a lo que quiero ir. Esas causas están imbricadas en las normas, en los valores, en las formas de comunicarnos, en ciertas cosas que no se pueden medir u observar de una manera empírica. Y lo que se pueden ver es que esas normas y todas esas estructuras de las que estoy hablando tienen una consecuencia. Sí se pueden ver las consecuencias, pero no siempre se pueden ver las causas. Eso es un tema muy importante.
Por ejemplo, yo puedo decir mi caso. O sea, yo cuando salí del armario como persona homosexual, como que, pues yo tenía, pues, tenía gente que conocía, tenía mis libros, tenía mi, yo qué sé, mi discurso, mi vocabulario, mi simbología. Bueno, tenía un empoderamiento que me permitía luchar contra la homofobia y era fantástico, de cierta manera. Al cabo pues, de unos años, pues ya me dije, pues es que yo no soy homosexual. Entonces yo salí del armario como bisexual, era al principio del 2000. Y claro, en ese periodo la verdad es que era bastante, bueno, era un poco, fue un poco duro. No había muchas personas que se identificaban como bisexuales. Las personas homosexuales, bueno, a lo mejor en la vida pública sufren una opresión estructural, pero muchas veces en la privada con su pareja, pues pueden abiertamente vivir su sexualidad. Las personas bisexuales muchas veces tenemos que encubrir nuestra sexualidad tanto en la vida pública como en la privada. Si tenemos una pareja bífoba, muchas de nosotras pues ocultamos nuestra sexualidad. Entonces yo cuando salí del armario como bisexual, pues yo no conocía a nadie que era bisexual. Tardé muchos años en ver a alguien o en conocer a alguien que era bisexual. No había Facebook, no había nada. Entonces yo lo que hice, tampoco había literatura, o sea, nada. No había nada. Entonces yo lo que hice fue crear un grupo en Yahoo, se llama el grupo de bisexuales. Es en el 2000 algo, 2002, 2003. Bueno, ahí la mayoría de la gente que se unía a ese grupo eran gays que buscaban hombres bisexuales porque se pensaban que éramos más machotes, más masculinos y bueno, todo una broma, ¿no? Porque tiene que ver la performatividad de género con tu orientación sexual. Pero bueno, es el mito que hay. Y allí no, es que allí no encontraba a nadie que era bisexual, muy pocas personas. Y he hablado con personas que también crearon grupos bisexuales en esos momentos que realmente decían que era el mismo problema, que es que se unían un montón de personas en esos grupos que estaban buscando tríos, sexos, no se identificaban como bisexuales. Y eso era un problema. Conocí a una persona bisexual que también fue moderadora del grupo Vicky y bueno, sí, fue una de las personas fue una de las primeras personas bisexuales que conocí y bueno, fue fantástico, la verdad. Luego al cabo de unos años, pues con mucha rayadura mental. Bueno, se creó un grupo de bisexuales aquí en Dinamarca, era un grupo de apoyo que era en plan, somos normales. Bueno, vale. Pues a mí el mero hecho de que había un grupo de bisexuales me sorprendió bastante y fui. Entonces, me acuerdo cuando estuve allí que era como súper raro. Era gente que se